A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy, 1 de diciembre del 2021, inicio del último mes del año. El día de hoy se conmemora el Día del Químico y Bioquímico Farmacéutico, además del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el SIDA. Recuerden que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, la educación garantizada de calidad para tu niño. Garantizar la entrada a las mejores entidades educativas de la ciudad en Preescolar El Parque. Pueden entrar en cualquier época del año, admisiones abiertas durante todo el año. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Un día de otoño, un hombre, junto a la tumba de quien fuera su enamorada, sacó un revólver para terminar con su vida. A su lado se encontraba un amigo que le arrebató el arma y le salvó en el último momento. El hombre que iba a suicidarse se llamaba Adolfo Hitler y el amigo que le salvó la vida era Rudolf Hess. Desde entonces, la amistad entre estos dos personajes se hizo indisoluble y Rudolf Hess se convirtió en el lugarteniente de Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, ante la derrota sufrida por el nazismo en el campo de batalla, los sobrevivientes de aquella aventura lunática fueron llevados a juicio en la ciudad de Nuremberg. Rudolf Hess, el destacado dirigente nazi, afirmó en las entrevistas que había perdido la memoria y que no podía responder por nada de lo que le acusaban. Por ejemplo, Hess no recordaba el rostro de su madre, ni de su padre, y tampoco podía identificar a sus dos hermanos. No tenía registro en su memoria de cómo era la casa en la que había vivido, y no sabía nada acerca de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, un día como hoy, 1 de diciembre de 1945, toda aquella farsa se vino al suelo y Hess fue llevado a juicio. Solo en ese momento admitió que había mentido y que nunca había perdido la memoria. Todo se aclaró un día como hoy. Y en esa ocasión, una vez más, los pueblos del mundo recordamos que en la historia, la desmemoria no es admisible. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Guillermo Lasso anunció medidas en Ecuador frente a la variante Omicron del COVID-19. Presidente promulga la reforma tributaria. Lasso extiende el estado de excepción en las cárceles del país. Municipio reduce aforos para eventos por las fiestas de Quito. Planteles educativos afrontan desafíos en distanciamiento ante numerosa población. En el boletín de prensa del BIES, el economista Iván Tobar se posesiona como el nuevo gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el segmento de opinión, asambleístas se negaron a legislar y fiestas de Quito. En política internacional, Omicron. Los editoriales serán de León Roldós, Los Inframundos. Talía Flores, Correa y Lasso quisieron que nadie hablara del pacto. ¿Saldrá libre Glass? ¿Se abre paso al caballo de Troya? Miguel Rivadeneira, ataques contra entes de control. José Hernández, las lágrimas del ex policía Guanotasic. Noticias del día. Presidente Guillermo Lasso anunció medidas en Ecuador frente a la variante Omicron del COVID-19. La noche del 29 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso anunció las medidas que implementará el gobierno ecuatoriano para evitar la propagación del virus, en específico la variante Omicron. Las decisiones fueron adoptadas en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional y entre las medidas está la prohibición de entrada a todos los viajeros cuyo punto de origen, escala o tránsito sean países de África, Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana y Eswatini, Mozambique y Egipto. Por otro lado, la apertura de la frontera con Colombia será por fases. La primera será con el transporte de mercaderías bajo protocolos de bioseguridad, según acuerdos de los ministerios de transporte de ambos países. Para ingresar a Ecuador,
Todas las personas, nacionales y extranjeros, deberán presentar un certificado de vacunación completo con al menos 14 días de vigencia, así como una prueba PCR con al menos 72 horas de validez. Por su parte, los niños y adolescentes de entre 2 y 16 años que ingresen al país deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR realizada hasta 72 horas previos al embarque hacia Ecuador. Si entre los viajeros se encuentra un caso sospechoso, se procederá a la realización de una prueba PCR en tiempo real. En caso de resultar positiva, se deberá realizar 14 días de aislamiento. Los eventos masivos deberán tener un aforo máximo del 50%, cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Para todo edificio del sector público será obligatoria la presentación de certificados de vacunación completos y se sugirió que lo mismo se replique en cines, teatros, bares, discotecas, estadios, centros comerciales o afines. El transporte público podrá tener hasta el 100% de aforo siempre que haya ventilación natural y se exija el uso obligatorio de la mascarilla. El presidente Lasso hizo un llamado a la ciudadanía que vive en el país a hacer un esfuerzo adicional contra la pandemia. Invitó a las personas a completar su esquema de vacunación y mencionó que el 70% de la población mayor a 5 años ya está vacunada y exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a que se ordene que el aforo en lugares abiertos y cerrados con ventilación sea máximo del 50% y se cumpla con el llamado distanciamiento social. Lasso recordó que el uso de la mascarilla debe ser permanente en todos los casos, así como el lavado de las manos debe ser frecuente y la desinfección de las superficies también. Lasso insistió en que se vigilará a diario la evolución de la nueva variante y, de ser necesario, se harán los ajustes requeridos. Presidente promulga la reforma tributaria. El presidente Guillermo Lasso envió este lunes 29 de noviembre de 2021 la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 para su publicación en el registro oficial. En el oficio se promulga como decreto ley el proyecto enviado el pasado 28 de octubre de 2021 a la Asamblea Nacional. Mediante un comunicado oficial, Lasso señaló que el proyecto de ley fue enviado y que entró en vigencia por mandato de la Constitución. El pasado 26 de noviembre, el Pleno de la Asamblea no consiguió los 70 votos ni para archivar ni para aprobar el texto y de esta forma se aplica el llamado Ministerio de la Ley para que entrara en vigor la reforma económica del gobierno. Según un comunicado del Ejecutivo, con la aplicación de esta normativa, que regirá desde el 1 de enero del 2022, se eliminará el 2% del impuesto para las microempresas con la creación del RIMPE. Los agricultores podrán acceder a créditos a 30 años al 1% de interés a partir de esa fecha. Se eliminarán impuestos a productos como pañales populares y productos de higiene femenina. Además, en la normativa se prevé la eliminación del impuesto a la herencia y, por otra parte, el presidente de la República podrá reducir el ICE. Lasso extiende el estado de excepción en cárceles del país. El presidente de la República, Guillermo Lasso, extendió el estado de excepción por 30 días más como grave conmoción interna en todas las cárceles del país. El decreto ejecutivo 276 dispone la movilización de la policía y de las Fuerzas Armadas a los centros penitenciarios para reforzar la seguridad y restablecer el orden. Además, incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y prohíbe a los privados de libertad acceder a cartas o comunicaciones en cualquier plataforma sin que haya sido revisadas previamente por la policía. En caso de existir incidentes flagrantes que atenten contra cualquier persona, la policía y las Fuerzas Armadas deberán intervenir de inmediato, respetando siempre los derechos humanos. El objetivo del gobierno es evitar nuevos enfrentamientos entre bandas criminales en las cárceles del país, como el ocurrido el pasado 12 de noviembre en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que dejó 65 personas asesinadas.
Municipio reduce aforos por eventos de las fiestas de Quito. El municipio de Quito anunció que los eventos programados por los 487 años de la Fundación Española de la capital tendrán un aforo del 50%. La entidad explicó que la decisión se tomó tras acoger el exhorto que hizo el presidente Guillermo Lasso para que los eventos masivos en todo el país no superen el aforo del 50% de cada recinto. Eso como parte de las medidas dispuestas por el gobierno de manera preventiva ante la aparición de la variante Omicron del coronavirus. El municipio de Quito también informó que los eventos que más expectativa han generado serán transmitidos de forma virtual para llegar a un público más amplio. Planteles educativos afrontan desafíos en distanciamiento ante numerosa población. Los planteles públicos tradicionales con población numerosa afrontan más desafíos en el retorno obligatorio. A esto solo se adaptaron medidas sanitarias, pero no se ampliaron las infraestructuras a fin de cumplir con el distanciamiento por falta de recursos. De esta manera, los alumnos están regresando a los mismos espacios donde antes de la pandemia por el COVID-19 ya pasaban aglomerados. Esto ocurre en los colegios tradicionales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Loja, que tienen más de 35 estudiantes por cada aula. El Plan Institucional de Continuidad Educativa PICE del Ministerio de Educación señala que se debe respetar el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros entre cada persona. Si eso se cumple, cada aula para 35 alumnos debería tener 78 metros cuadrados y eso no ocurre en los planteles públicos del país. En esos casos se debería dividir a los alumnos en 2 aulas, pero los planteles también sufren de falta de docentes y de espacio. Miguel Pesantes, coordinador de la zona 6 del Ministerio de Educación, dice que no hay recursos para realizar estas adecuaciones. Su explicación es que como la mayoría de adolescentes está vacunado, al menos hay menos riesgos de contagio y por eso se dispuso el retorno presencial en las mismas condiciones. En Quito y Guayaquil, además de Cuenca, hay más de 30 colegios tradicionales que tienen más de 1.500 estudiantes cada uno. Algunos rectores dicen que con el retorno se han ajustado a lo que tienen. Piden ayuda a los comités de padres y solo trabajan con las medidas sanitarias. Por ejemplo, han creado brigadas con los docentes para controlar las medidas sanitarias, la ubicación de la señalética y la información de los protocolos sanitarios frente al virus. También dividen las áreas comunales para el uso por niveles y alternan los horarios de los recesos. Conservar el distanciamiento, no tocarse la mascarilla y el lavado continuo de manos son algunos de los mensajes que están colgados en las paredes de los pasillos de estas instituciones tradicionales. Boletín de prensa del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El economista Iván Tovar se posesiona como el nuevo gerente general del BIES. El viernes 26 de noviembre del 2021, en sesión presencial número 118-2021, el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social posesionó al economista Iván Tovar como el nuevo gerente general del BIES. Durante este evento oficial, el economista Tovar expresó su compromiso para gestionar las acciones necesarias hacia una eficiente y transparente administración de los fondos previsionales de la Seguridad Social. Mi compromiso es poner mi formación y experiencia al servicio del Banco de los afiliados y jubilados, fortaleciendo sus servicios financieros, potenciando las estrategias de inversión que contribuyan a incrementar la rentabilidad de los fondos confiados y afianzando el rol que cumple el BIES hacia la dinamización de la economía nacional, señaló el nuevo gerente general. Iván Tovar es economista, graduado en la Universidad Católica del Ecuador con especialización en finanzas. Cuenta con una maestría en negocios obtenida en Southern Oregon University. Adicionalmente tiene un diplomado en programas de innovación de Harvard Business Institute y un diplomado de riesgos financieros otorgado por la Universidad Tecnológica de Monterrey. Profesional de amplia experiencia en el ámbito económico financiero, el economista Tovar se ha desempeñado como gerente general del Banco Finca, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprogreso y gerente de la sucursal Quito del Banco de Machala. En el Banco Pichincha ejerció funciones como gerente nacional de comercio exterior y gerente general de negocios corporativos.
Por su destacada trayectoria fue designado vicepresidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas en el Ecuador. También fue director y presidente de Asisto Cooper, empresa cooperativa de sistemas y tecnologías, director de la Red Financiera Rural, presidente ejecutivo y director de Conecta, empresa de servicios transaccionales del sector cooperativo. Además, se ha destacado por su labor como catedrático universitario, expositor y conferencista en convenciones y seminarios especializados en economía, finanzas y banca. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El secretario de la Asamblea Nacional notificó al presidente de la República con la certificación de que el proyecto de ley calificado de económico urgente no fue tramitado por la Asamblea. Ni lo aprobaron, ni lo negaron. Qué cosa, ¿no? A ver, alguna persona se pone a pensar y reflexiona, ¿qué dice la Constitución? Que los asambleístas, dentro del ámbito de la legislación, aprueban o niegan los proyectos de ley. Pero claro, el proyecto de ley calificado de económico urgente tiene una particularidad, y es correcto que así sea. No es que eso hicieron en Montecristi, copiaron nomás en Montecristi, pero eso ha existido, ¿no? Una particularidad que cuando se trata de un proyecto económico urgente de iniciativa del Ejecutivo, tienen 30 días, ni un minuto más, para aprobarlo o para negarlo. Pero de pronto, de forma manifiesta, sin ningún pudor, ellos dicen, no, ni lo aprobamos, ni lo negamos. Pero a ver, ustedes están ahí para legislar. Y de pronto salen por la tercera vía, entre comillas, pues. Nosotros proponemos el archivo del proyecto. ¿Qué les parece? ¿Y en qué parte de la Constitución dice? El archivo, no es opción. No es opción. Y por último, he escuchado a algunos de estos iletrados en ese campo que dicen que el no haberlo aprobado es negarlo. No, se lo niega con votos. ¿Cómo se les podría decir? Palurdos. Sí, papanatas. Se lo niega con votos. ¿Se aprueba con votos o se niega con votos? No, aquí no hay nada sobreentendido. Pero ¿no se les ocurre a ustedes, señoras y señores, que cuando ellos salieron con este artificio del archivo, lo que buscaban precisamente es mantener esa posición que siempre la tuvieron y que estaba ahí en la conversación, en las entrevistas, en los dimes y diretes? Ya se embarcaron. Entonces, bueno, como esto significa ni aprobar ni negar, por lo menos no vamos a dar motivo, porque de lo que se supone que el presidente de la República tiene en su escritorio el decreto, que a su juicio recoge lo que dice el artículo 148 de la Constitución. Esa bien puede ser una opción. Claro que puede ser posible que desde el punto de vista técnico, negarlo al proyecto para ello podría hacerlos incurrir en cosas que pudiesen demostrarse fácilmente que estaban en contravía, en forma insolente, como por ejemplo, el Ecuador, no el gobierno del señor Lasso,
El Ecuador, cuando ejercía el poder el señor Lenín Moreno, hizo un compromiso con el Fondo Monetario que nos hizo una especie de salvataje frente a la crisis del COVID y frente a la crisis heredada, pues. Porque, ¿o no recuerdan ustedes que el 2015 Correa no sabía qué hacer y hablaba disparate tras disparate cuando bajaba el petróleo y decía que baje el petróleo no importa, pero ustedes tienen tarjeta de crédito? ¿Ustedes recuerdan esa imbecilidad monumental? ¿La recuerdan? No se me ocurre, pues. Estoy repitiendo. Entonces, el gobierno del presidente Moreno llevó a un acuerdo, como 7.500 millones de dólares hemos tenido en cash para resolver los problemas, para pagar a los médicos, a los policías, a los profesores, para que los estudiantes vía telemática no se desconecten de su formación, ¿no? Para los municipios, para los militares, para la seguridad del Estado, para que puedan capturar la cantidad de droga que ha habido en el país, porque nos enteramos por toneladas, Entonces, compromisos a cumplirse, pero además hay uno que es parte del proyecto. Con estos ingresos y con el cumplimiento de estas obligaciones, vamos a tener recursos para el 1% a 30 años. De eso tienen terror, porque quisieran que el gobierno fracase. Bueno, hay gente que tiene esa cultura para todos, porque así han sido algunos, ¿no? Que han chantajeado a todos los gobiernos, por eso es que terminaron como terminaron. Ellos, digo, porque el epitafio no van a decir aquí está, no, aquí yace el chantajista y sus acólitos. Entonces la ley tributaria en este momento está en plena vigencia, como en vigencia está también el hecho de que se negaron a legislar los legisladores, se negaron a legislar, no legislamos, no, ni a favor ni en contra, no, eso no podían hacer. Y claro, usaron este artificio tan, yo no sé cómo puede existir en la ley y en la reglamentación de la función legislativa, que un legislador se dé el lujo de decir yo no estoy aquí. Deberían irse, pues, deberían no estar, pues, pero dicen voto por la abstención. Eso no es voto, la abstención es estar ausente, pero lo hicieron tratándose de un proyecto tributario, porque si ellos decían que a la clase media le afecta subirle los impuestos, con esa actitud posibilitaron esto, pues. Solo quiero terminar diciendo, a lo mejor el gobierno envía un proyecto de ley por la vía ordinaria, tomando en cuenta alguna reforma que tenga que ver con algunas de las propuestas que hacían los legisladores. Puede ser, digo, puede ser. No es por darles gusto a ellos, ni mucho menos. Así que entró por el Ministerio de la Ley, el bloque del correísmo se abstuvo y hoy dice que va a ir a la Corte Constitucional a demandar la inconstitucionalidad. Y el texto de la demanda va a decir, punto seguido, demando la inconstitucionalidad de esta ley porque yo voté para que se archive el proyecto. Y claro, la Corte le va a decir, papanatas, no hay archivo, solo hay aprobación o se puede negar un proyecto. Qué gusto haber estado con ustedes. Opinión. Fiestas de Quito. La capital de la República se apresta a celebrar los 487 años de fundación española. La ciudad se ha preparado para recibir nuevamente a varios artistas internacionales, a turistas de diferentes lugares del país
y a todos los quiteños para alegrarse en esta fecha tan especial. La historia de nuestra ciudad no se remonta únicamente a la llegada de Sebastián de Benalcázar ese 6 de diciembre de 1534. Según algunos estudios arqueológicos, se evidencia la presencia de materiales de obsidiana cerca del Ilaló y en Cotocollao que datan de al menos el año 7000 a.C. Sin duda, nuestra ciudad es un reflejo de la combinación de cultura, tradiciones e historia. Eso lo podemos ver en la distribución de las iglesias en el casco colonial, en la narrativa de las leyendas, en la música, en los juegos tradicionales y en el arte. Esta mezcla hace de Quito una ciudad mágica, con una riqueza cultural incalculable. Por esta razón, fue la primera ciudad del mundo en ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y de su estirpe han salido connotados artistas como Bernardo de Legarda, Osvaldo Guayasamín, Ernesto Albán, el dúo Benítez y Valencia o Carlota Jaramillo. Cuna de libertad y de grandes pensadores que dieron origen al Ecuador, como Eugenio Espejo, Manuela Cañizares, Manuela Espejo y Manuela Sáenz. Ellos han inspirado el espíritu liberal de esta ciudad que siempre le ha plantado la cara a los tiranos. Es nuestro deber cívico proteger nuestro patrimonio a través del respeto a nuestra cultura, el fomento de nuestra identidad y el cuidado del arte y arquitectura de la capital. Es momento de dejar el abandono en el que se encuentra la capital y exigir acciones concretas para levantar a la carita de Dios y retomar ese lugar que mantuvo durante mucho tiempo como referente de administración local eficiente y enfocada en las necesidades de los ciudadanos. Celebremos a nuestra ciudad con responsabilidad, respetando los protocolos de bioseguridad y evitando el consumo excesivo de alcohol. Cuidémonos entre nosotros para disfrutar con tranquilidad los diferentes eventos organizados para festejar a nuestra bella capital. ¡Que viva Quito! Global Hoy con Alan Carden. La 15ª letra del alfabeto griego ha sido la seleccionada para denominar, más allá de su inexpresivo alfanumérico, a la nueva variante del coronavirus que ha asolado al planeta durante ya prácticamente 2 años, desde esos primeros casos tan cuidadosamente ocultados por el siempre opaco y secretivo gobierno chino justamente hace 2 años en el mercado de Wuhan. El aparecimiento de nuevas formas de virus a partir de una cepa originaria exitosa no es ninguna sorpresa o novedad. A lo largo de los 2 años de presencia del COVID, hemos visto el aparecimiento de algunas variantes, unas sin mayor importancia, otras, como la Delta, más contagiosas que la original. La OMS ha adoptado como nomenclatura para divulgación o información el nombre de las letras del alfabeto griego y así hemos llegado a la 15ª, Omicron, saltándonos la 13ª, Nu, y la 14ª, Xi, para evitar confusiones con nuevo en la primera y que se pueda ofender el premier chino Xi Jinping con la segunda. Suficientes problemas le ha generado ya el calificativo de virus chino, que desde sus orígenes se dio a la enfermedad, como para que ahora se lo vaya a asociar con el todopoderoso líder, muy sensible incluso a las malvadas imágenes del osito Winnie Pooh, no digamos del amenazador coronavirus. Al parecer, esta nueva variante es bastante distinta a la original, al observarse una gran cantidad de mutaciones, cuyas capacidades aún están en una muy temprana etapa de análisis para la comprensión de sus posibles consecuencias, en términos de ventajas para el virus, en su objetivo existencial, que es reproducirse y sobrevivir, y de las posibles desventajas para sus huéspedes, es decir, en lo esencial, los seres humanos.
La variante Omicron, de hecho, estaba siendo aguardada en la medida en que nunca fue posible lograr, por falta de vacunas y de los medios para conservarlas y aplicarlas, para una campaña de inmunización global real. El acceso a las vacunas se dio esencialmente en el mundo desarrollado y aún en este, con limitaciones culturales que ven en las vacunas unas conspiraciones malvadas para una infinidad de propósitos que van desde la intención de despoblar al planeta hasta abrir la puerta para alguna invasión extraterrestre. En Estados Unidos, un buen 25% de la población se ha negado a vacunarse y en Europa algo similar. En los países menos afortunados se observan niveles de vacunación inferiores al 30%, con la circunstancia de ser al mismo tiempo algunos de los más poblados del mundo. Esto determina que exista en todo el mundo amplios segmentos poblacionales que carecen de defensas y están totalmente expuestos al contagio. Lo grave del asunto es que el virus no es una entidad estática con unas características fijas e inmutables. Todo lo contrario. Su esencia es el cambio permanente, la mutación y la capacidad de adaptación casi inmediata a las variables que vaya encontrando en los diversos entornos, sean estos externos o internos, a sus huéspedes. Mientras más amplios sean esos escenarios, mayores serán los posibles cambios o mutaciones que se produzcan en el virus en su estrategia de supervivencia. Ya se señaló en su momento la imperativa necesidad de un ejercicio de solidaridad a una escala mundial para llegar con las vacunas a la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, lo que por supuesto no ocurrió. Más del 50% de la población del mundo no está vacunada y es el caldo de cultivo perfecto para nuevas variedades del virus. En algún momento, tal como cada año se produce con la gripe, aparecerá una mutación lo suficientemente lejana de la original, que será en realidad una nueva especie contra la cual ninguna de las actuales vacunas ofrecerá protección y nos hallaremos ante un borra y va de nuevo. Resulta en extremo desalentador constatar lo difícil que resulta superar las barreras mentales y psicológicas que el pensamiento tribal sigue generando en el mundo, cuya expresión más crasa y evidente son el racismo y el nacionalismo. Tal como en el cada vez más grave y evidente riesgo por el cambio climático, ante una amenaza biológica global como la del coronavirus, los liderazgos han preferido mirar para otro lado y atenerse a sus estrechas, en el tiempo y en el espacio, visiones y coyunturas locales y hasta personales. Esa incapacidad de las sociedades y de los liderazgos para trascender del plano mezquino de la defensa a ultranza de su metro cuadrado se está constituyendo en el principal riesgo y obstáculo para una acción concertada para enfrentar riesgos que no son locales sino globales. Al huracán Pepito le resulta del todo indiferente que su estela de destrucción pase por 3 o 4 países del Caribe y siga por Florida o Luisiana, y ciertamente para ninguno de sus aterrizajes pide visa ni tiene pasaporte. Pretender, entre comillas, cerrar las fronteras al virus no pasa de ser un juego de palabras para buscar de alguna manera dar un sentido de seguridad a la población en torno a esos valores tribales de aislamiento, de ser diferentes y de alguna manera de estar en control. La realidad es muy distinta y tenemos una dificultad estructural para aceptarla. En un mundo global y globalizado, las fronteras cada día tienen menos sentido. Para el virus en su huésped que viaja de Johannesburgo a Ámsterdam o de Wuhan a Milán o a Chicago en cuestión de horas, las fronteras y las aduanas no existen. Lo que sí existe es la realidad biológica de los organismos y paradójicamente
nuestra capacidad tecnológica y científica para entenderlos y enfrentarlos. El enorme éxito que desde la perspectiva científica significó el veloz desarrollo de las vacunas contra el virus, se ha visto desaprovechado por limitaciones humanas, anímicas y no técnicas, para extender sus beneficios y cobertura a todos. Dicho esto, resulta aún más encomiable el cumplimiento del compromiso del gobierno ecuatoriano con la vacunación como primer objetivo de su gestión y paso esencial para cualquier posible despegue económico con una población protegida. Cuando la famosa peste negra se abatió sobre Europa a partir de 1350, no solo llegó la espantosa mortandad que mató a 1 de cada 3 habitantes, llegó también el terror y el rechazo a los otros, a lo mejor portadores, y al encierro en las casas y en las ciudades a los atestados para que allí murieran y no contagiaran. Pero tras la peste despertó el espíritu humano para vencer al miedo, para superar sus limitaciones, y ese mundo nos regaló el milagro del renacimiento. Qué bueno sería buscar imitarlo. Muchas gracias. Editorial. Los inframundos, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Averno fue un cráter activo cerca de Cumas, compañía península itálica, que en la mitología griega y romana era la entrada al inframundo, que se evidenciaba por toda la actividad volcánica. Hades, uno de los 12 dioses principales del Olimpo, los romanos lo llamaban Plutón, se convirtió en el dios del Averno, inframundo, del que los que morían no podían salir. Los inframundos existen en la vida terrenal. Los centros de privación de libertad son evidencia de aquellos. Los que desde el poder público los vienen gobernando creen que lo han estado haciendo, pero no han pasado, en el mejor de los casos, de ser custodios externos, y ni siempre así. Al interior y con vínculos externos están las estructuras mafiosas que dan la oportunidad y con precios de atenuar las condiciones del Averno, pero también castigan y ejecutan a los que no se les someten. La prisión preventiva, que no constituye cadena ejecutoriada, se convierte en una práctica de echar al Averno a quien se apresa. ¿Hay que omitir la prisión preventiva? No. Es esencial mantenerla, salvo que haya condiciones para efectivas medidas sustitutivas ante el riesgo de fuga de procesados. Sí, los indicios son graves, pero habrá que ser selectivo y oportuno en el avance de los procesos. Las entrevistas del Universo a familiares de los asesinados en las matanzas en el centro de privación de libertad son impactantes. Los retrasos de meses por trámites burocráticos para ordenar la libertad de quienes ya cumplieron la pena o de quienes están esperando las medidas sustitutivas porque ya cumplieron parte de la pena, o los cambios de semanas y meses posteriores a audiencias que se suspenden, que ya no se alcanzarán por el asesinato de los privados de libertad, hacen responsable al Estado por estos asesinatos. Una constante, en la mayoría de los casos, son las menciones de las llamadas telefónicas a familiares, informando con desesperación de que se estaban demoliendo paredes y causando destrozos, sospechando que era para matarlos. ¿Dónde estaban los que debían reportar lo que estaba sucediendo para que las autoridades intervengan de inmediato? ¿O será cierto que habría o habrá quienes piensan que se maten entre ellos? Lo relatado nos traslada a otro inframundo, que se da en la justicia ordinaria y en la constitucional. Es realmente de miedo por el juego de intereses. En teoría, purismo jurídico, las partes no pueden comunicarse con los jueces sino solo por escritos y audiencias. En la práctica, padrinos y protegidos se multiplican. En la justicia constitucional, cité semanas atrás un caso de una dación en pago imponiéndosela a la Corporación Financiera Nacional, banca pública, de unos predios en Manabí sin valor comercial real, terrenos que vienen siendo canteras, sin cerramientos, para liberar cauciones con valores reales y fianzas personales.
Otro reciente, en la península de Santa Elena, de predios de linderos no definidos para liberar garantías. Millones y millones de saqueo que los ecuatorianos, como cojudos, tendríamos que asumir. Para eso debe servir la justicia constitucional. Artículo de León Roldós, publicado en El Universo. Correa y Lasso quisieran que nadie hablara del pacto. ¿Saldrá libre Glass? ¿Se abre paso al caballo de Troya? Talía Flores, primicias. El pacto, no admitido, entre Creo y UNES para poner en vigencia una ley tributaria que implica aumentar unos impuestos y eliminar el gravamen a las herencias, facilitar el regreso de los capitales, entre otros muchos sensibles temas, habría terminado el mismísimo Nicolás Maquiavelo, el florentino, que en El Príncipe enseñó cómo hacerse del poder, pero sobre todo cómo conservarlo. Esto le había llevado a concluir que el fin justifica los medios. Apenas semanas atrás, el presidente Guillermo Lasso denunció urbi et orbi que el presidente Rafael Correa, sentenciado y prófugo, lideraba un triunvirato de la conspiración en busca de un golpe de Estado para sacarlo del poder. La denuncia se dio en un momento de máxima tensión, cuando el nombre de Lasso asomó en los Pandora Papers y hacía presumir una tormenta política de impredecibles consecuencias. Pasada la borrasca, un nuevo episodio sacude hoy el ambiente político ecuatoriano al punto de haber enmudecido a los seguidores de Lasso, detractores del sentenciado de Bélgica, que no deben dar crédito a lo sucedido. Que el gobierno de Lasso hubiera llegado a acuerdos con el capitán del triunvirato de la conspiración, aquel por quien en mayo le soltó la mano del Partido Social Cristiano, con el que ganó las elecciones, porque su líder Jaime Nebot pretendía un acuerdo con Correa, eso debe ser el sumum del cinismo en la política. ¿Cómo se concuerda con la mafia? Es la pregunta que se hace la gente, pero nadie se atreve a dar una respuesta. Actitudes como estas, repetidas por los gobiernos de turno, son gotas continuas que horadan las instituciones y la democracia. Aunque siempre habrá adláteres que pretendan justificar estas acciones a pretexto del llamado pragmatismo político. Que el gobernante de un país con un enorme déficit fiscal y una enorme deuda, con 7 de cada 10 ciudadanos sin un empleo adecuado, con la salud y la educación sin financiamiento justo y en medio de una pandemia, logre una ley que le significará ingresos por 1.900 millones de dólares en los próximos 2 años, tendría que ser una gran noticia. Y sí, además, con esa ley el gobierno también habrá sobrepesado su compromiso con el Fondo Monetario Internacional de elevar los tributos o los ingresos tributarios en 1.000 millones de dólares entre 2022 y 2023, pues realmente recaudará 1.900 millones en esos 2 años. Sería para aplaudir, porque supondrá también desembolsos de ese organismo por 700 millones de dólares en diciembre y 1.000 millones de dólares en 2022 que Ecuador necesita con apremio. Pero no lo es. El amarre no vino gratis. Pronto se sabrá lo que negociaron a cambio del ahorcamiento de todos, publicó la Izquierda Democrática junto a la imagen de una soga. El coordinador de ese bloque, Alejandro Jaramillo, fue más explícito. Jamás imaginamos que iba a darse el pacto del indulto, escribió. Y hasta el propio Correa, que no puede callarse, dio las claves. ¿Cuántas veces has visitado a Jorge Glass? ¿Te has puesto en sus zapatos? Le dijo en Twitter a Enrique Santos, docente y cercano suyo, quien asombrado por los sucesos había comentado que jamás se puede sacrificar a la mayoría en nombre de los costos de defender a los militantes. Así, Correa puso el nombre de Glass en la escena. ¿Qué pasará con él? Por hoy solo es una hipótesis, aunque también se habla de indultos a la prefecta Paola Pavón y al parlamentario andino Virgilio Hernández. En estado de shock, hasta cuando se escriben estas líneas, pocos de los llamados revolucionarios han arriesgado una opinión, o la mayoría desconoce lo que ello implica, o, en realidad, es el pastor quien conduce a las ovejas y éstas lo siguen. En Ecuador, como van las cosas para analizar la política, habrá que apelar a los psicólogos y a los psiquiatras, y es que la pericia de un taur no es aconsejable para la política porque el costo suele ser alto y el riesgo extremo. ¿Qué harán los bloques en la Asamblea?
Hasta hoy, nada está dicho. En la ley se crea el régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regulación de activos en el exterior y es una vieja pretensión de quienes se llevaron la plata. Ya intentó algo así sin conseguirlo Lenín Moreno. En un país donde hecha la ley está lista la trampa, con organismos de control que dejan escapar a quienes delinquen, incluso con el guillete puesto, y quienes deben vigilar el origen de la fortuna solo se quejan de la falta de recursos, estaríamos expuestos a reeditar lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética. Allá la nomenclatura trajo de vuelta a su país las fortunas mal habidas y adquirieron todas las empresas del Estado. Hoy son los oligarcas de Rusia, los amos de la Federación. Aquí solo un blindaje legal férreo y la vigilancia de la gente podrá evitar que la ley del pacto sea además un caballo de Troya que camufle de inversionistas a los saqueadores. Talía Flores, Primicias. Ataques contra entes de control. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en Diario El Comercio. No podría ser de otra manera que la actuación de los organismos de control incomode a quienes están inmersos en actos de corrupción o defienden estos hechos y se solidarizan con sus protagonistas desde la tribuna política. No quedaron contentos tras la destrucción e incendio del edificio de la Contraloría en octubre del 2019. Por ello emprenden campañas a través de procesos de fiscalización, aunque los verdaderos actores se protegen en la impunidad o prófugos de la justicia. Resulta que luego del camino irregular de manipular, silenciar asambleístas e impedir la discusión sobre el informe del caso Pandora Papers en el centro de los debates políticos que representa la Asamblea, hoy desafían con audacia y cinismo los actores de estos hechos, denunciados por miembros de la propia Comisión de Garantías Constitucionales en contra del correísmo y de su presidente y coideario del movimiento político del sector indígena. Les incomoda que la Fiscalía, de acuerdo con sus obligaciones constitucionales, haya empezado una indagación y ha pedido información sobre el procedimiento irregular, seguido por la aprobación del informe en este caso vergonzoso. Los artífices de estos hechos de manera prepotente amenazan con juicio político, aunque no tengan argumentos. El presidente de la comisión ha sido denunciado por 2 vocales de ese organismo y que son sus coidearios. Igual que no pudo sustentar el informe de Pandora Papers, no puso ni siquiera en debate antes de aprobarlo. Su argumento falso: no hicieron ni más ni menos de lo dispuesto por la Asamblea. ¿Acaso el mandato fue que no debatan el informe y que silencien a los vocales que quisieron hablar? ¿Que incluyan contenidos en el camino y que las conclusiones se pongan luego? ¿Que no les entreguen los sustentos de la supuesta investigación? Todo denunciado por 2 vocales de la comisión. Se sienten intocables y sueñan con destruir el trabajo destacado que realiza con valentía la fiscal en la persecución de actos de corrupción. ¿A qué juegan ciertos asambleístas en lugar de trabajar para fortalecer las instituciones de control y combatir con firmeza la corrupción? El correísmo quiere tumbar al procurador porque simplemente fue uno de los acusadores en el caso Sobornos, en el que fueron sentenciados sus jefes por corrupción. Consecuencia de ellos, unos están en la cárcel y otros prófugos de la justicia, mientras existen varios procesos penales pendientes en contra de ellos. Quieren tumbar al superintendente de compañías por las irregularidades en el escandaloso caso de estafa a los recursos del ISPOL, pero no reparan que esto se arrastra desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. Igual quieren tumbar a la superintendente de bancos, al contralor, y recientemente miembros de Pachacutic enfilan contra los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿A dónde quieren llevar al país? Artículo de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Comercio. Las lágrimas del ex policía Guanotasic. José Hernández, 4 pelagatos. Luis Guanotasic sale de la corte, abraza efusivamente a 2 mujeres del grupo que les esperan y se desmorona. Acurrucado, encogido sobre sí mismo, las manos sobre su rostro, visiblemente emocionado, llora. Inconsolable, él,
Giovanni Lazo, Eduardo Mullo y Jesús Getacamba son ex policías que un tribunal de 3 jueces de la Corte Nacional declaró inocentes de tentativa de magnicidio contra Rafael Correa. Los 4 habían sido sentenciados a 12 años de prisión tras la revuelta del 30 de septiembre de 2010 y permanecieron 5 años presos. Ellos forman parte de un grupo de ex policías que tribunales han ido dictaminando o rectificando su estado de inocencia ante los hechos del 30 de septiembre. ¿Cuántos Guanotasic produjo Correa? Es imposible no rememorar la actitud infantil del caudillo. Meterse, convaleciente de una operación en una rodilla, en el regimiento Quito apenas se declaró una rebelión policial. Gustavo Yalc, su ministro del Interior, y sus servicios de seguridad le recomendaron entonces esperar en el palacio, pero no los oyó. Luego le pidieron no ingresar a ese patio del regimiento donde los policías habían decidido una medida de hecho, pero no los oyó. Por el contrario, ensayó lo que iba a hacer y decir. Ensayó deshacerse el nudo de la corbata y desabrocharse la camisa y gritar como lo hizo: «Si quieren matarme, aquí estoy, mátenme». Pudo salir del hospital y no lo hizo. Se declaró secuestrado, a pesar de estar despachando desde su cuarto. Tan secuestrado estuvo que cuadró con su ministro de Defensa, Javier Ponce, el ingreso irresponsable de militares llamados a rescatarlo. Una acción inaudita que dio lugar a una balacera con los policías, y hubo muertos y heridos. Nada de lo que hizo Correa aquel día se explica por fuera de su deseo desquiciado de convertir aquella rebelión policial contra una ley salarial en un supuesto intento de golpe de Estado y en una tentativa de acabar con su vida. Correa usó aquel evento para erigirse en el prócer que sobrevivió a un magnicidio fallido que solo estuvo en su cabeza y que tuvo que volver verosímil sin medir el daño que hacía a los policías y oficiales, usando también a fiscales y jueces que se prestaron para perseguirlos con ahínco. Luis Guanotasic hace parte de ellos. Sus lágrimas, sus gritos, sus preguntas ¿por qué me hicieron tanto daño?, son consecuencias del montaje inventado por el caudillo y sus escenógrafos, que no podían aceptar que el producto Correa perdiera vigencia. Por eso inventaron un intento de magnicidio para avivar en el país el sentimiento de orfandad y de abandono que todo caudillo necesita para justificarse y eternizarse en el poder. Correa quiso apropiarse del 30 de septiembre, de la marca, del relato, de las versiones antojadizas con las que persiguió al coronel César Carrión, al capitán Fidel Araujo, a los policías Ricardo Carvajal, Hugo Marcelo Bonifaz, Luis Flores, Newton Escobar, Jenny Borja, Juan Mesa, Mariano Camacho, policías y ciudadanos engullidos por su sed de poder. Hoy para Correa el 30 de septiembre debe ser un epifenómeno, no para sus víctimas que en casos siguen inmersas en reales pesadillas, con vidas destrozadas, con hogares devastados y carreras profesionales malogradas. Seres inocentes que aún no atinan a explicarse por qué el poder los aplastó sin que ellos dieran motivo. Muchos quieren que se deje de hablar de Correa, como si cada día no aparecieran víctimas de su década y la estela de corrupción dejada por él y sus funcionarios. Giovanni Lazo, Eduardo Mullo, Jesús Getacamba y Luis Guanotasic recuerdan, entre tantos otros, que el correísmo fue un poder perverso y enfermo, y que los relatos edulcorados de sus actuales defensores, Jarrín, Cuero, de Cientonio, Cabezas, Muñoz, no valen al lado de las lágrimas y el dolor de sus víctimas. Quizá aquello es lo más grave y lo menos señalado de la década correísta: la capacidad del caudillo y su aparato para hacer daño a las personas sin inmutarse. Ese nivel de deshumanización los equipara con los regímenes fascistas de izquierda o de derecha. Las lágrimas de Luis Guanotasic, para no citar sino ese caso, son un bálsamo contra tanta desmemoria. José Hernández,
4 Pelagatos. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. ¿Estás buscando educación de calidad garantizada para tu niño? Preescolar El Parque es la solución. Inscripciones abiertas durante todo el año. Comunícate al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.